Gloria a Dios. Hoy vamos a ver un salmo. Vamos a ir aquí en el Salmo 131. Es un salmo corto, no es un salmo largo, así que vamos a estar viendo este salmo. Es corto, pero tiene mucho de qué enseñarnos. Hay mucho de qué aprender de este salmo. Salmo 131, versículos 1 al 3. Y lo leemos, dice la palabra de Dios. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Palabra de Dios. Así que vamos a estar viendo este salmo. Este salmo de David fue escrito cuando estaba siendo perseguido. No se sabe con exactitud en cuál de las muchas persecuciones que él tuvo, o más bien que él fue perseguido. Sabemos que Saúl lo persiguió en varias ocasiones, así que algunos quizás digan que no se sabe realmente quién escribió el salmo, pero hay mucha evidencia, se cree fuertemente, varios creen que David escribió el salmo. Así que el tema de hoy es: David confió en Dios como un niño. David confió en Dios como un niño. Vemos que es el salmo de David. Y hay tres cosas que nosotros encontramos en el Señor. Cuando vemos este salmo y también un poco de tocante el salmo, este salmo es uno de los unos cuantos salmos, quizás 14, 15 salmos o cánticos que se daban los peregrinos o los judíos cuando subían a Israel. Esto era uno de ellos que se cantaba de los salmos. Así que es uno de los 14, 15 salmos que ellos cantaban cuando subían a Jerusalén. Iban a visitar la ciudad santa. Y hay tres cosas, como mencioné, que nosotros podemos encontrar aquí. Tres regalos, podemos ponerlo así, que podemos encontrar en este salmo. Primero, en el Señor, estando cerca al Señor, en el Señor encontramos humildad. En el Señor encontramos humildad. Segundo, en el Señor encontramos paz. Tercero, en el Señor encontramos esperanza. Es lo que podemos encontrar y ver aquí en este salmo. Así que primero, en el Señor encontramos humildad. En el Señor, estando cerca al Señor, encontramos humildad. La mayoría de nosotros conocemos de la historia de David. Sabemos que tuvo un humilde comienzo. Era un joven. Su padre tenía varios hijos. Él era el menor de ellos. Casi no era considerado. Era un simple pastor de ovejas. No era algo de grandeza, algo de cual decir, bueno, soy un pastor de ovejas, sino era algo visto como algo humilde. Y sabemos que el profeta llega y lo unge. Dios lo llama, le da el llamado, va a ser rey, el rey de Israel, un gran rey que va a llegar a lograr hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Así que conocemos la historia. Hace poco también, unas cuantas semanas, se vio en los cines una película tocante David, una caricatura, en el cual, no sé si la llegaron a ver, pero yo y mi esposa la fuimos a ver y sí, nos gustó la película. Así que tocante la historia de David, la conocemos todos, muchos la conocen desde su niñez, quizás han escuchado de la historia de David, de cómo él venció al gigante, a Goliat, cómo él llegó a hacer grandes cosas, tuvo gran fe en Dios. A pesar de todo lo que logró David, David le dice a Dios, aquí en el Salmo 131, versículo 1, dice: no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Él declara de que hay mucho de lo que él no sabe, mucho de lo cual él no entiende. Él sabe y reconoce que Dios es grande, es sublime, mucho de qué aprender tocante Dios, misterios,
de los cuales él no sabe o entiende. David está revelando de que él nada más es un simple hombre. Él no es una gran cosa, sino es un simple hombre que no sabe tanto. Un hombre que está aprendiendo de la vida. En el Señor David encuentra la humildad. ¿Qué es la humildad? Bueno, la humildad es reconocer nuestras propias limitaciones y es someterse a la voluntad de Dios y su sabiduría. La humildad es lo opuesto a la arrogancia y sabemos a la luz de las Escrituras, en las cuales nos vemos vez tras vez, que Dios aborrece la arrogancia, aborrece la altivez, aborrece aquellos que ponen su cuello en alto, aquellos que son orgullosos. Dios aborrece la arrogancia, la altivez, el orgullo, la vanagloria. Dios lo hace, lo aborrece. Vamos a ir aquí para ver unos cuantos textos en Proverbios. En Proverbios 8, estamos aquí en Salmo, nada más de unas cuantas vueltas, unas cuantas páginas. Está Proverbios 8, versículo 13, dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así que Dios aborrece estas cosas. Lo leemos de nuevo, aquí en Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así que Dios dice, aborrezco todo esto. La arrogancia, la altivez, lo aborrezco. A Dios no le agrada. Una persona que es altiva, una persona que es creída, a Dios no le agrada eso. Podemos ir más adelante aquí en Isaías también, en Isaías capítulo 2. Isaías 2, versículos 11 y 12. En Isaías 2, versículos 11 y 12 dice así: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Así que Dios claramente te deja saber de que Él aborrece la altivez, aborrece el orgullo, la persona orgullosa, altiva, vanagloriosa. Dios lo aborrece. Regresando a Salmo 101, en el Salmo 101, versículo 5, Salmo 101, versículo 5, dice así, dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Así que, Salmo 101, versículo 5. Salmo 101, versículo 5. ¿Sí lo tienen? Salmo 101, versículo 5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Así que a Dios no le gusta la vanidad, la altivez. No le gusta, no le agrada. Yendo al Salmo 10, en el Salmo 10, yendo hacia atrás, Salmo 10, versículo 4, dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa es una verdad que lo vemos vez tras vez. Lo leo de nuevo: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Este es el tema que vemos vez tras vez en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No hay lugar para Dios en la vida del no creyente. Ellos no piensan en Dios, no tienen tiempo para Dios. Ellos no tienen tiempo para pensar en Dios, en quién es Él, cuál es su voluntad. Ellos no tienen tiempo. Hoy en día, con lo que está sucediendo con la economía, vemos que varios trabajos han disminuido en sus horas de trabajo. ¿Y tú crees que aún así habrá tiempo para aquellos que decían, no, es que no hay tiempo, es que siempre tenemos que trabajar?
Algunos trabajaban hasta overtime, se trabajaban los sábados, pero hay trabajos donde nada más están trabajando 4 días. Y en unas 2 semanas va a haber un trabajo aquí en Skyler que nada más, La Matanza nada más va a trabajar 3 días. Pero el impío no piensa en Dios. En su pensamiento no está, bueno, voy a tener tiempo, voy a ir a alabar a Dios, voy a ir a congregarme, voy a buscar una iglesia. No, ellos no piensan en eso. Ellos piensan en lo material. Es que voy a tener mucho tiempo para hacer esto y el otro, pero no piensan en Dios. El impío no piensa en Dios. Ellos no tienen a Dios por prioridad. No tienen tiempo para Dios. Habrá alguno que otro que quizás dirá, bueno, de vez en cuando voy a ir a la iglesia, voy a ir a visitar la iglesia. De vez en cuando. Pero esas son personas impías, personas no redimidas. En la vida del creyente no hay lugar para la altivez. No hay lugar para la altivez, para el orgullo, la vanagloria. Hay personas en iglesias que son altivos, vanagloriosos, se creen de mucha cosa, pero no hay lugar en la vida del creyente genuino para tal pensamiento, tal actitud, de tener una altivez. Por ejemplo, hemos visto de músicos. Por ejemplo, en una ocasión había una cierta iglesia en Skyler, no lejos de aquí de Columbus, donde se le pidió a los músicos, se les pidió a la congregación que si alguno de ellos quería aprender ciertos instrumentos, aprender a tocar ciertos instrumentos, y los músicos le iban a enseñar a las personas que estaban interesados. Pero las personas, como viendo que ciertas personas estaban interesados, a cual de ellos en su altivez, en su orgullo, no les agradaba porque no es de su raza, no son de su tierra, agarraron y se fueron cuando cierta persona quiso acercarse para aprender un instrumento. Eso no es un cristiano. Eso no es un cristiano. Y como lo he dicho de nuevo, en esas iglesias no hay salvación genuina, por eso vemos este orgullo, esta vanagloria. Yo personalmente llegué a ver cuando en cierta iglesia, según danzando en el espíritu, según ahí llorando hipócritamente, según ahí moviéndose ahí en el piso, pero tal persona se levantó del piso y miró a una persona que estaba vestida humildemente, y su mirada, una mirada altiva, como menospreciando a la persona. Eso no es un cristiano. La altivez, el orgullo, no encaja en el creyente genuino. Porque obviamente si el Espíritu Santo mora en nosotros, y si el amor de Dios está en nosotros no tenemos esa actitud. Nosotros no vamos a mirar de qué nacionalidad eres tú, sino vemos la necesidad de que las personas necesitan arrepentimiento y salvación. Necesitan escuchar la palabra de Dios. Pero hay personas así, son altivas, vanagloriosas. No se congregan en cierto lugar porque el pastor no es de su raza. Pero bueno, nosotros predicamos la palabra de Dios. Y todo pastor que predica la palabra de Dios lo hace para darle honra y gloria a Dios. Y si hay personas que realmente son de Dios y buscan palabra de Dios, Dios los va a guiar a ciertos lugares. Y el que no es de Dios, pues simplemente no va a llegar en donde la palabra de Dios está predicando. Así que no hay lugar para la altivez, para el orgullo en la vida del creyente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en realidad? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros no nos podemos ganar la salvación. Nosotros no merecemos el cielo eterno. Nosotros no merecemos la gracia de Dios, las bendiciones de Dios. Es por la pura gracia. Es por el hecho de que Dios es misericordioso y bondadoso. Dios es amor. Que Él nos deja ver un día más, que despertamos, que tenemos un techo, tenemos alimento, tenemos vestimenta, tenemos trabajo, tenemos vehículos, tenemos lo que tenemos. Tenemos familia, etcétera, etcétera. Es por la misericordia de Dios. Es por la gracia de Dios. David no fue perfecto, eso lo sabemos, él no fue perfecto. No era un hombre perfecto, pero aún se dice que él buscaba de Dios, un hombre de Dios. Cometió errores, sin duda alguna. No era perfecto, pero buscaba a Dios. El orgullo no llegó a su corazón. La altivez
no moró en su corazón. A pesar de que él llegó a lograr ciertas cosas, llegó a ser rey de Israel, un gran rey, pero no fue altivo, vanaglorioso. Pero sabemos que él esperaba en el Señor, él esperó en el Señor. Esperaba en el Señor. No fue a lo contrario, ¿verdad? Con Saúl. Él no pudo esperar en el Señor. Y hizo un sacrificio, lo cual le tocaba al profeta hacer, no al rey. Era impaciente, pero David esperó en el Señor. David logró grandes cosas y no llegó a ser altivo, sino que anduvo en humildad. Anduvo en humildad. Y nosotros los cristianos somos llamados a andar en humildad, a ser humildes, no altivos, sino andar en humildad. Es lo que el cristiano es llamado a ser humilde. Es lo que el cristiano es llamado a ser. Vamos a ir aquí en Santiago 4:10. Santiago 4. Versículo 10. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él nos va a exaltar. Humillaos delante de Él. No estés queriendo exaltarte. Nosotros no somos nadie. Es por la gracia de Dios que tenemos vida. Por la gracia de Dios que somos cristianos. Que creemos en la palabra de Dios. Es todo por el hecho de que Dios es misericordioso y ha derramado de su gracia sobre nosotros. En primera de Pedro 5, yendo hacia adelante, estamos en Santiago, vamos hacia adelante, primera de Pedro 5, versículos 5 y 6. Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que humillaos, ser humildes, andar en humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Hay que andar en humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Llamados a ser humildes. Andar en humildad. Y vemos esto en la vida del Señor Jesucristo. ¿No es así? Manso y humilde, dice. Él es manso y humilde. El Rey de Reyes vino, se humilló, sirvió a sus discípulos, lavó los pies a sus discípulos. Anduvo en humildad. No anduvo con un carácter activo, creído, sino en humildad. Ahora, ser humilde no quiere decir que no va a ser firme en hablar verdad, que no va a exhortar, porque obviamente vemos que Jesucristo con audaz fue firme. Él miró el error, expuso el error, reprendió el error, por amor habló la verdad, pero fue humilde. Humilde. Así que no hay espacio en la vida del creyente para la altivez. No lo hay. No hay espacio. Y si luchas con eso, bueno, pídele a Dios, ayúdame a vencer la altivez. Ayúdame a no ser orgulloso o orgullosa. Porque eso no encaja en la vida del creyente. Somos llamados a ser humildes. Sabemos que todo lo bueno viene del Señor. Todo lo bueno. Como dije hace un poco. Por la gracia de Dios es que vivimos, tenemos techo, comida, salud, tienes trabajo, tienes tu familia. Por la gracia de Dios. No es porque tú lo hiciste, es porque tú luchaste, no, es porque Dios te da vida y te da la fuerza. Tiene un lugar donde puedes obtener un ingreso. Es por la gracia de Dios. Y sabemos que la Biblia nos dice que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, por lo que Él hizo, por quién es Él, por su misericordia, porque Él nos amó, porque Él murió por nosotros, porque Él nos da la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo bueno que hizo David, Dios lo usó para su gloria, la gloria de Dios.
David hizo grandes cosas, sin duda alguna, pero Dios lo llegó a usar para su gloria. Lleno aquí en Filipenses 2, vamos a ir aquí en Filipenses 2, versículos 1 al 8, viendo el ejemplo, el más grande ejemplo que podemos ver en Filipenses 2, versículos 1 al 8. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que no hay mayor ejemplo que Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señores, señores, el quien estaba en su trono sublime, descendió, se hizo hombre, fue siervo, sirvió a Dios. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente. Fue humilde. Cristo, nuestro mayor ejemplo. El Rey de Reyes, Señores, señores, el Alfa y Omega, el gran yo soy, el León de Judá, se humilló, fue humilde, se despojó, vino, moró entre vosotros, vivió entre vosotros. Así que encontramos la humildad estando en Dios, estando en el Señor, cerca al Señor, encontramos la humildad. Es lo que David encontró. El Salmo se habla, en lo cual vamos a estar viendo, se habla de un niño. Se habla de un niño, pero también se habla de la madurez de una persona ya madura, adulta. Hablando de David, él llegó a aprender, él llegó a madurar. Segundo, en el Señor encontramos paz. En el Señor encontramos paz. De nuevo aquí en Salmo 131, versículo 2, dice, y he acallado mi alma. Y he acallado mi alma. ¿Podrás tú decir, he acallado mi alma? En estos tiempos de dificultad, de inseguridad, se escuchan las noticias, lo que sucede, lo que está sucediendo en ciertos pueblos, en ciertas ciudades, en ciertos estados. Hace poco hablé con una persona de otra nacionalidad, que ahí donde ellos están, hay guerra, matanza, porque cierto gobierno quiere tener poder, autoridad en cierto lugar, y gobiernos se pelean unos con otros. Sabemos lo que se ha escuchado, se escucha guerras, con el tema de la inmigración, etcétera, etcétera. Dice David, y he acallado mi alma. Así que podrás que tú, ¿o será que tú puedes decir igual como David, he acallado mi alma en tiempos de estrés, de ansiedad, de dificultad, de inseguridad? Y nos da una analogía aquí David, nos da un ejemplo. Versículo 2 dice, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Está mi alma. Esta palabra también la podemos encontrar aquí en Génesis 21. Vamos a ir a Génesis 21. Génesis 21, versículo 8. Destetado. En Génesis 21, versículo 8. Hablando de Abraham y su hijo. Génesis 21. Versículo 8 dice, y creció el niño y fue destetado, y hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Así que Isaac fue destetado. En otras palabras, Isaac pasa de una etapa a otra etapa de su vida, donde él ya no necesita
del pecho de su madre. Ahora él está más cercano a la comunidad en el hecho de que él ahora va a comer alimento sólido. Habla de un crecimiento, está creciendo, está madurando, por así decirlo. Va de una etapa a otra. Y lo celebran. Es algo de qué celebrar. Destetado, ya no necesita del pecho de su madre. Ya no lo necesita. Ya no depende de la madre cuando tiene hambre. Porque ahora está aprendiendo a comer alimento sólido. Está creciendo. ¿No? Habla de crecimiento. Habla de ir de una etapa a otra, entrando a otra etapa de su vida. Así que David da este ejemplo. Dice, y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Un niño que confía en su madre como un niño que tiene paz estando al lado de su madre. Podemos ver esto hoy en día con los niños, ¿no es así? Tú puedes ver a un niño de 3 o 4 años que ya no depende del pecho de su madre. Lo puedes ver que cuando está cerca a su madre tiene paz. ¿Lo ves? Si ves que de repente la madre se aleja o digamos que esté aquí un niño, de repente la madre se sale de aquí, el niño comienza a llorar. El niño no tiene paz, pero estando cerca de la madre, tiene confianza, confía en su madre y tiene paz. Y esa es la idea que está dando aquí David en el Salmo 131. Esa es la imagen que te está dando. Quizás algunos dirán, bueno, los niños son bien chillones. Bueno, no, está hablando de un niño que es calmado, que está la madre ahí y está con calma el niño, tiene confianza en su madre, le agrada estar cerca a su madre, ama a su madre, tiene paz, se siente seguro. Y esta es la comparación que David está haciendo, la paz y la confianza. Él confía en el Señor y tiene paz, libre de la ansiedad, libre del afán. Él tiene paz. Obviamente David llegó a tener temor, llegó a tener preocupación, inseguridad, fue perseguido en más de una ocasión, hubo guerras y él llegó a tener paz, estando cerca del Señor. Encontró la humildad, la paz, estando cerca del Señor. Habla de que él está creciendo, él está madurando, estando en el Señor. Está aprendiendo a confiar en Dios. Libre de la ansiedad. Quizás hoy en día hay personas que tienen ansiedad, tienen estrés, preocupación por lo que sucede en el mundo. Pero debes de aprender a estar cerca del Señor. Aprender a encontrar esa paz en el Señor. David escribió el Salmo cuando él estaba siendo perseguido, tengan eso en mente. Estaba siendo perseguido. Él recuerda y habla de su experiencia. Él aprendió a tener paz, a ser humilde, porque obviamente reconocía de que él fue rey, estaba en el reino por la gracia de Dios. Todo lo que tenía era por la gracia de Dios. Las victorias que llegó a tener por la gracia de Dios, porque Dios estaba con él, porque Dios era quien lo guardaba y le abría camino, le daba las victorias. Vamos a ir aquí en Juan 14, 27, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Juan 14, versículo 27. Juan 14, 27. Hoy en día personas no tienen paz, están inseguros, están afanados, pero en Juan 14, 27 Jesús dice esto: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que la paz os dejo, dice Jesús, yo os doy mi paz. Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe, no tengan miedo. Les dejo mi paz, no es cualquier paz, es mi paz, no tengan temor. No tengan temor, yo les doy mi paz. Yo les doy mi paz. Yendo aquí también en Juan 16, versículo 33.
Juan 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, tener paz en mí. ¿O vas a tener aflicción? Van a venir las aflicciones, van a venir los problemas, van a venir las pruebas, pero no tengas temor, confía en mí, yo he vencido al mundo, yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Yo os dejo mi paz, no os afanéis, confiad en mí, confíen en mí, no tengan temor, no se afanen, sino confíen en el Señor. El Señor Jesucristo dice, confíen en mí y no tengan temor. Nosotros deberíamos de poder decir como David, y he acallado mi alma y tengo paz. Y tengo paz. A pesar de que lleguen a venir problemas, dificultades, enfermedades, cual sea que sea la situación que te llegues a encontrar en el futuro o te encuentres en el presente, debes de poder decir como David, he acallado mi alma y tengo paz. Como un niño destetado, al lado de su madre, confiado, tiene paz, tiene confianza, confía en Dios, ten paz, porque Dios es soberano y Dios nos da promesas. Y Jesús dice, yo os doy mi paz, no temáis, no tengan temor. Debemos de buscar a Cristo, busquemos a Cristo, estemos cerca a Cristo, buscar tener comunión con Cristo. Yendo aquí en Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, versículo 15, Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Así que, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Y ser agradecidos. Ser agradecidos. Busca al Señor. Aprende a confiar en Dios, a tener paz. Así que en el Señor encontramos humildad, en el Señor encontramos paz, y tercero, en el Señor encontramos esperanza. Esperanza, regresando aquí en Salmo 131, versículo 3, dice así, espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Espera, oh Israel, en Jehová. Espera en Jehová. En los versículos 1 y 2, David habla de sí mismo, habla de su experiencia, habla de lo que él llegó a encontrar en su crecimiento, llegó a encontrar la humildad y la paz en Dios, confiar en Dios, y ahora se dirige a Israel y dice, oh Israel, espera en Jehová. Ten esperanza en Jehová. Espera en Jehová. Hay que esperar en Jehová. Esperanza es la expectativa o la confianza con una expectativa, con una certeza en la fidelidad de Dios. Es una esperanza, expectativa. Una esperanza que tiene una certeza, una gran certeza en la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel a sus promesas, de que Dios promete guardarnos, de que Dios promete que todo lo que llega a suceder en nuestra vida obra para bien, de que Dios tiene control, Dios es soberano. A Dios no le llega por sorpresa lo que lleguen a hacer el día de mañana los presidentes, lo que llegue a suceder en cierta nación, en cierto pueblo, lo que lleguen a hacer los malos. A Dios no le llega por sorpresa. Dios es soberano, Dios tiene control, Dios sabe el día de mañana. Y es tener esperanza en Dios. Tener esa expectativa. Hay personas hoy en día que llegan a usar este término esperanza, o digamos por decir, oh, yo espero que esto suceda. Quieren algo van a tener quizás a un evento o algo. Dice, espero que esto suceda, espero que esto llegue a ser así. Pero es una esperanza incierta.
no es con certeza, es inseguridad. Dicen, espero que pase, espero que esto y el otro, pero no están seguros. De eso no estamos hablando. Eso no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica es una esperanza, una certeza. Sabes, estás seguro, conoces de que Dios es fiel a sus promesas y tienes esa esperanza de que así va a ser porque así Jehová lo ha dicho. Amén. Así Dios lo ha dicho. Todo obra para bien. Y Dios da la salida. Cuando te encuentres en pruebas, en situaciones, Dios va a dar la salida. Nada llega a nuestra vida que no podamos sobrellevar. Lo creo. Tengo esa esperanza. Dios tiene el control. Dios es soberano. Cuando a veces parezca, cuando te encuentres en una situación muy dificultosa y te llega el temor, dice, no debo temer. Cristo dice, no temáis. Mi Dios me dice, no temáis. Él es soberano. Él conoce mi situación. Él me da la gracia, la fuerza. Me da su palabra para poder vencer el temor, la ansiedad, el estrés. Puedo confiar en Dios. Dice, no os afanéis por la bebida, la comida, el alimento. Él va a suplir. Si Él provee por los animales, las aves del cielo, cuanto más por los que son suyos, son sus hijos. Él es fiel a su promesa. Así que en el Salmo 131 David no es altivo, no es vanaglorioso, a pesar de las grandes cosas que él llegó a hacer, lo que él logró hacer, venció a Goliat. Wow, venció naciones, guerras. ¿No fue humilde? No es de que vamos a estar aquí diciendo, bueno, es que yo soy tal y tal persona, o mi apellido es tal y tal. Yo soy el Señor tal y tal, o yo soy esto y el otro, o yo tengo un título, yo soy un maestro en esto, etcétera, etcétera. No. Eso no encaja en la vida del creyente. Eso no encaja en la vida del creyente. No importa de cuántos títulos tienes, o quién tú eres, cuál es tu apellido, de dónde vienes. No. David, a pesar de lo que él hizo, las grandes cosas, las grandes victorias que obtuvo, por la gracia de Dios, él lo reconoció y él no llegó a ser altivo, sino que él fue humilde. Era un rey humilde, no altivo, no vanaglorioso. No se afanó o se afanó. Y así también nosotros no debemos hacer así, de afanarnos, de preocuparnos. Vendrán. No quiere decir que no vas a llegar a sentir algo de ansiedad en la vida o de preocupación o de temor. Va a llegar, pero a pesar de eso aprendes a decir no. Dios es fiel y espero en Jehová. Tengo la esperanza en mi Dios, en el Dios altísimo, el Rey de gloria. Confío en Él y aprendes a callar tu alma, como ese niño destetado. La imagen de ese niño que está ahí al lado de su madre, calmado, callado, confiado. Y mirando hacia el futuro, David instruye al pueblo de Israel a tener esperanza en el Señor. Dice, Israel, ten esperanza en el Señor. Una esperanza, una certeza en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Así que humildad, paz y esperanza. Habla del pasado, presente y futuro. Regresando, vamos a ir aquí a Salmos. Vamos a ir aquí regresando a los Salmos. Salmo 71. Salmo 71. Versículos 5 al 6. Salmo 71, versículos 5 y 6 dice así: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Esa debería ser nuestra actitud. Tener una esperanza, saber que Dios es quien nos guarda desde el vientre. En Él tener la esperanza. A Él debemos de alabar, darle nuestra alabanza. En el Salmo 130, versículos 5 y 8, Salmo 130, versículos 5 al 8, dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinales a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé
Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Así que tiene una esperanza expectativa, una esperanza, una certeza en la fidelidad de Dios. Confiar en Dios. Tener paz sabiendo, meditando quién es Dios. Meditando en su fidelidad. Dios es fiel. Ahora, esta esperanza de la cual David habla, la esperanza de David no era ciega, obviamente no era ciega, no es una esperanza ciega, sino que David sabía, conoció, llegó a conocer quién es Jehová, quién es Dios, porque él meditaba, él recordaba, oh Jehová, me guardó, me liberó de Goliat, del gigante, me ha liberado de mis enemigos, lo liberó del rey Saúl. Él llegó a aprender a confiar en Dios, a tener esperanza en Dios, porque Dios es quien lo guardaba, Dios es quien lo sustentaba, lo bendecía, quien le abría puertas. Así que la esperanza del rey David no era ciega, la esperanza del pueblo de Israel tampoco no es ciega, no era ciega, porque obviamente ellos sabían, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, los liberó de la tierra de Egipto, del gran faraón. Los liberó, los guardó en el desierto, los liberó de sus enemigos, vez tras vez, guerras y guerras y guerras que ellos tuvieron. Dios los liberó, Dios los guardó. Las paredes de Jericó, Dios lo hizo. Dios es fiel, Dios prometió y Dios cumplió, y Dios promete y Dios cumple. Dios ha prometido y Dios va a cumplir. Tener esperanza en Dios. Esperanza en el Señor. Una esperanza que no es ciega. Una esperanza que no es con incertidumbre, sino que tienes una certeza. Conoces que Dios es fiel. Dios es grandemente fiel. Como dice el coro, ¿verdad? Grande es tu fidelidad. Grande es Él en su fidelidad. David está llamando a Israel a tener esperanza en el Señor, para el presente y para el futuro. Ten esperanza en Él, tanto en el presente como en el futuro. Ten esperanza en Él. Nosotros necesitamos poner nuestra esperanza en el Señor, siempre. Nuestra esperanza debe de estar siempre en el Señor, en su fidelidad, en su palabra, en sus promesas. Si Dios ha sido fiel en el pasado, y lo ha sido. Si tú ya tienes un tiempo en el cristianismo, tú puedes recordar ciertas situaciones en tu vida en donde Dios ha sido fiel, en donde Dios te ha guardado, o sea, te ha sostenido, te ha liberado, lo ha hecho, lo está haciendo y lo va a hacer. Si Él lo ha hecho, lo va a hacer. No dudes de eso. En tu vida tú puedes ver la fidelidad de Dios. ¿Lo puedes ver? Lo hemos visto. En más de una ocasión hemos visto la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios. Así que en el Señor nosotros encontramos la esperanza. En el Señor. Estando cerca al Señor. Encontramos la esperanza. Tenemos una esperanza que no es ciega. Y hablando nosotros los cristianos, nuestra esperanza es mucha mayor. Es mucha mayor. Vamos a ir aquí en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Versículo 19 al 28 vamos a leer. 1 Corintios 15, versículos 19 al 28. Disculpen, 19 al 28. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de con miseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos,
porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que tenemos una grande esperanza. Sabemos con certeza que Cristo, el Rey de Reyes, vence a sus enemigos, ha vencido y va a sujetar la muerte derrotada. Vamos a tener un futuro eterno con Cristo. Nosotros tenemos un glorioso futuro con Cristo Jesús. Él es soberano, Él tiene el control. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, los gobiernos hagan lo que hagan, al fin en cuentas sabemos, conocemos el futuro, que Cristo Jesús va a venir y derrotar a todos sus enemigos, va a eliminar a los enemigos por completo. El futuro es de que va a llegar a ver ese día en donde el pecado ya no va a reinar, ya no va a haber maldad, ya no va a haber tristeza ni dolor, inseguridad, afán, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Nuestra esperanza está en el sacrificio de Cristo y su justicia. En Él confiamos y vivimos y estamos confiados porque estamos en Cristo. Cuando venga Cristo, ya sea si viene aquí en un minuto, en una hora, en un día, en 2 días, en un mes, en un año, en 10 años, 20 años, el día que venga, ya sea que venga por su iglesia o viene por ti personalmente, tenemos nuestra confianza, nuestra esperanza está en el sacrificio de Cristo y la justicia de Cristo. Es por Él, por lo que Él hizo, es que tenemos entrada en el reino de Dios y tenemos grandes promesas. Moraremos con Él por la eternidad. Así que esperamos. Tenemos nuestra esperanza en Dios, en la fidelidad de Dios, que Dios lo ha dicho. El que cree en Él tiene vida eterna y no va a perecer nunca, sino tenemos vida eterna. Y nuestro futuro es, Jesús dijo, voy a preparar un lugar y voy a regresar por ustedes. Y si Él lo dijo, sabemos que es fiel y Él lo va a hacer, sin duda alguna. ¿Y por qué es esto? Porque Él lo ha prometido. Y eso es un hecho que va a suceder y se hace y se cumple por el hecho de que Él es el justo. No yo, no ustedes, sino Cristo. Él es perfecto, Él es el perfecto, el que fue obediente a la perfección. Y su justicia es depositada en nuestra cuenta. Y somos salvos realmente, redimidos. Nuestros pecados, pasado, presente y futuro, han sido borrados por completo. Así que nuestra paz es en Él, en Cristo Jesús. No hay que afanarnos. Amén. Venga lo que venga, pase lo que pase. Así que regresando aquí en Salmo 131, vemos que el rey David llega a madurar, llega a ser humilde y no altivo, encuentra esa paz y llama al pueblo de Israel a tener esperanza en Cristo. Nosotros los cristianos, tener esa esperanza en Cristo Jesús. Vemos aquí en Salmo 131 la humildad, la paz y la esperanza. Es lo que podemos ver. Leyendo el Salmo de nuevo, Salmo 131, versículo 1 al 3, dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Espera en Jehová desde ahora y para siempre. Palabra de Dios.